Esta historia que les voy a contar me pasó desde hace un buen tiempo, pero no deja de rondar por mi cabeza. Estoy en la Armada desde hace ya varios años. Eso significa que estoy acostumbrado a varios tipos de ambientes en este empleo, aunque si me lo preguntan, no conozco otro mundo más que el de la milicia. Entré a este ambiente por insistencia de mi padre hace ya muchos años atrás. Cuando recién entré en la milicia era tan solo un muchacho flacucho y también temeroso. Supongo que es por eso que mi padre quería que entrara a la milicia. Como sea, durante años estuve entrenando para agradar a mi padre, y recurrentemente me visitaban mis amigos y mi familia. Eso hasta que pude ascender poco a poco y lograr ganar más de lo que me daban de salario al inicio. Ya estaba completamente dentro de la milicia y ahí pude conocer a varias personas y compañeros que se hicieron mis amigos de vida, unos con diferentes contextos del por qué estaban ahí y otros con casos similares al mío. Pero de algún modo todos teníamos la misma meta: ofrecer nuestros mejores servicios para nuestro país. A varios nos mandaban a patrullar por las calles, pues México es uno de los países más inseguros de Latinoamérica, por lo que en las calles había rateros o gente que es demasiado peligrosa. Ya saben qué tipo de peligro. Entonces nos mandaban en grupo para poder patrullar mejor varias zonas de la ciudad. Soy del estado de Cancún, por lo que nosotros estamos bastante cerca de las costas y las playas, además de ser un lugar bastante turístico, al punto que es una de las zonas más visitadas de México. Bueno, por ser tan visitada, a nosotros nos mandaban seguido a hacer rondines, muchas veces en la mañana, tarde o ya de noche. Muchos de nosotros pedíamos patrullar por las tardes o por las mañanas por varios motivos, ya sea porque había mejor luz a esas horas, o porque había menos posibilidades de encontrarse a gente peligrosa. Esas y entre muchas otras. Y entre una de esas era la posibilidad de encontrarse con criaturas peligrosas. Varios de mis compañeros contaban sus anécdotas de lo que les pasaba en la noche, y siendo sincero, nunca me lo había tomado en serio. Pensaba que tan solo eran historias absurdas, pero no imaginaba lo equivocado que estaba. Todos se negaban en tomar el turno de noche, y rotaban a varios grupos para eso, pero sabía que tarde o temprano iba a tocar el rondín de noche, quisiéramos o no. Es así que uno de los superiores me llamó a su oficina. Al principio no sabía qué era lo que quería decirme, ya que hasta donde recordaba no había hecho nada que llamara la atención y cumplía con las tareas que nos mandaban por la ciudad. Entonces fue que me dijo si podía hacer una ronda en una zona algo alejada de la ciudad, pues habían varios reportes de ladrones y criminales, y necesitaban a alguien que calmara a la gente. Es así que acepté sin rechistar. Sin embargo, antes de que me fuera, me dijo algo más, que debía ser en el turno de noche. Yo había aceptado, por lo que no había vuelta atrás. Fue que más tarde me fui a patrullar, esta vez sin mis compañeros, pues varios de ellos pidieron su día libre, y no quería arruinarles su día con trabajo. Además, por mi contextura, podía derribar a algún ladrón o criminal sin problema alguno. Además de que obviamente llevaba varias armas para defenderme. Durante la primera hora, tan solo veía a uno que otro auto pasar por aquella zona llena de tierra y algo boscosa. El terreno que me tocaba custodiar estaba lleno de follaje, y por lo que me decían, esto anteriormente eran los terrenos de un rancho, pero por alguna razón se había quedado abandonado por más de una década. En la camioneta llevaba mi comida que había comprado en una tienda de conveniencia antes de ponerme de guardia. Es así que de repente escuché unas cuantas pisadas por detrás de la camioneta. Pensé que podían ser personas, pero la verdad es que a esas horas me parecía extraño que llegaran a pasar personas. Sí, no era imposible, pero era bastante poco probable. Estuve a punto de comer un sándwich, cuando de repente sentí como algo pesado saltó a la parte trasera de la camioneta, al punto que movió de un lado a otro la camioneta. Salí de inmediato de la camioneta, aún con el sándwich en la mano, junto a mi arma. Sin embargo, tras ver detrás de la camioneta, no vi nada más que marcas de garras pesadas. Le di un mordisco a mi sándwich,
Esto era algo mucho más extraño, pero no quería creer que había algo paranormal de por medio. Me negaba a creer en esas cosas sin hallarle lógica primero. Iba a subir a mi camioneta, cuando de repente escuché unos gemidos detrás de esta. Juraba que había revisado bien que no hubiera nada. Me acerqué de donde provenía aquel lamento, y lo que vi me dejó completamente helado. Era una figura humanoide en 4 patas, completamente blanco, con los ojos totalmente negros. Su contextura era esquelética. Su piel estaba pegada a su cuerpo y su boca era ancha al punto de que parecía que se arrastraba para abajo, además de que se movía de una forma antinatural e inhumana. Se quiso acercar a mí arrastrándose. A pesar de todo, sus extremidades eran largas y buscaba tocarme. Mi pecho no paraba de subir y bajar. Nunca había visto algo tan monstruoso. Parecía abrir su boca y me apresuré a subirme a la camioneta. Me valía madres faltar a mi turno. No pensaba que esa cosa me tocara. Cerré la puerta con seguro y noté que todavía la criatura me estaba persiguiendo. Intenté sacar las llaves de la camioneta, pero debido a mis nervios no podía encender bien el motor. La criatura pronto se pegó de la ventanilla y yo me asusté tirando las llaves en la parte del copiloto. La criatura extraña seguía golpeando la ventana de la camioneta. Parecía que intentaba romperla, por lo que intenté buscar las llaves con mucha desesperación. La criatura movía la camioneta mientras golpeaba la ventana. Busqué por el suelo las llaves y cuando creí que habían quedado detrás del asiento, las encontré tras sentirlas. Las tomé y volví a probar encender el auto. La criatura abrió la boca inmensamente. En ese momento encendí el auto y pisé el acelerador. Inmediatamente la criatura se soltó y solo pude escuchar sus lamentos mientras caminaba en 4 patas. No podía entender nada de lo que decía, pero lanzó un grito y comenzó a corretearme. Yo seguí acelerando lo más pronto que pude hasta perder de vista a aquella criatura tan extraña. Y tras llegar a una zona más cercana a la ciudad, pude tomar un gran respiro. No podía dejar de jadear y sentía que tarde o temprano me iba a desmayar. Esa cosa no era humana. Lo repito, no era humana. Y a día de hoy, no deja de invadir mis sueños. Aparece en todos lados. Espero que deje de atormentarme. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vamos con el siguiente. Es probable que después de esto, me lleve lo que he visto a la tumba y no me importaría. Esto sucedió no hace mucho y todos me han tachado de loco por eso mismo. Soy del estado de Veracruz, un estado que tiene playas y tiene puertos además de lugares turísticos. Soy taxista desde hace unos cuantos años, esto por la herencia de mi padre. Es así que aprendí este oficio gracias a él, después de su retiro debido a problemas en su espalda. De ese modo me ha tocado pasar por muchas experiencias con clientes que se suben a mi taxi. Muchos, como he dicho, son turistas que solicitan estos servicios para moverse por la ciudad y así llegar a sus destinos. En este empleo me ha tocado vivir todo tipo de cosas. Asaltos, llevar a gente ebria, gente molesta, niños inquietos y entre muchas cosas más. No es que me paguen bien en este empleo, pero tampoco puedo quejarme. La verdad, pues este es un tipo de empleo de medio tiempo, ya que tengo otro con el que me gano la vida. Es un poco mejor que esto, pero por insistencia de mi padre por continuar su legado familiar, y sabiendo que no podía dejar el taxi tirado, decidí utilizarlo como una segunda fuente de ingresos, y así poder continuar el legado familiar. Esta historia comenzó hace apenas unos meses atrás, más o menos entre las épocas de abril y mayo. Apenas estoy comenzando una familia con mi prometida, así que después de ese evento que les voy a contar, me vi en la necesidad de buscar oportunidades para mejorar la creciente familia que estaba comenzando con ella.
Trabajaba con la esperanza de poder ahorrar para comprar una mejor casa, en vez de vivir en un apartamento pequeño. En toda Latinoamérica hay muchas leyendas bastante curiosas de todo tipo. Fantasmas del más allá buscando venganza, almas en pena, lugares abandonados por el mismísimo Dios, tratos con el diablo, avistamientos de ovnis, seres crípticos, nahuales, cheneques, duendes y todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Recuerdo que mis primos solían molestarme contando historias de terror de ese tipo. Solo lo hacían para asustarme. Entre ellos decían que eran reales los avistamientos de ovnis y decían que nos mantenían vigilados para poder esclavizarnos cuando tuvieran la oportunidad. Esto para un niño de 8 años era un descubrimiento terrorífico. Obviamente no quería que me esclavizaran, y por cómo mostraban las fotografías de los extraterrestres, me daba miedo el saber que no estábamos solos en este mundo. Vaya, nunca había pensado en que ese fue mi primer trauma de mi niñez. Pero volviendo al tema principal, aquel día había dejado a una familia en una zona poco alejada de la ciudad. Ya saben, por donde se hacían eventos cerca de carreteras o ranchos. Los llevé aquel día a las 6 de la tarde, y en media hora ya los había dejado en su destino, debido a un pequeño embotellamiento en la carretera. Actualmente se usan aplicaciones de GPS o mapas para saber dónde había tráfico, por lo que decidí tomar una ruta algo diferente a la que acostumbraba en este tipo de viajes. No era la primera vez que iba a ese tipo de calles. Había vivido por esta ciudad durante mucho tiempo, así que ya tenía memorizadas varias rutas para este tipo de ocasiones. Es de ese modo que encendí el auto ya con la ruta puesta en mi celular. Durante los primeros 15 minutos no pasaba nada extraño, hasta que di una vuelta en una calle terregosa y mi celular comenzó a glitchear. Cosa rara, porque mi celular nunca había tenido este tipo de fallos. Pensé que tarde o temprano debía ser así porque andaba un poco obsoleto. No quise prestar atención a lo que le pasaba a mi celular. De ese modo me fui a un terreno cerca de un enorme campo. Tomé mi celular y lo reinicié, pues todavía seguía glitcheándose y emitía un sonido algo molesto. Este sonido se detuvo en cuando reinicié el celular, y fue que al voltear a ver hacia el campo, pude notar algún tipo de luz que se movía de un lado a otro, lo cual llamó bastante mi atención. Salí de mi auto, salté la barda y así comencé a caminar hacia dicha luz. ¿Qué demonios era eso? Ya reiniciado mi celular, usé la linterna. Ya no estaba fallando, así que podía alumbrarme mientras caminaba, y mientras más me acercaba, más viento hacía. Habían muchos árboles y arbustos, además de ramas y fauces que estorbaban. Yo me seguía acercando a dicha luz mientras ésta se hacía más potente. Y cuando llegué, no pude creer lo que veía. Era una enorme nave parecida a esos tipos de platillos voladores. La diferencia es que tenían una extraña obsidiana junto con miles de conexiones que eran minúsculas. Tenía un soporte de 3 y también aquella luz azul que había visto. Era la que impulsaba la nave. Pero eso no fue lo único que me dejó impresionado y paralizado, pues 3 criaturas extrañas con forma humanoide me estaban mirando fijamente. Tenían enormes ojos, eran delgados, y su piel era como de un azul pálido. Estaba demasiado asustado. En ese momento intenté correr hacia donde había dejado mi auto, y de repente no recuerdo nada más. Simplemente me desmayé. Lo último que alcancé a recordar fue como que algo me había dado en mi pierna, y luego había comenzado a sentirme bastante mareado, y después simplemente me desplomé en el piso. También recuerdo haber estado oyendo los murmullos de aquellas criaturas. Veía todo de manera borrosa, pero no podía escuchar bien lo que decían. Solo podía ver un poco cómo ponían varias herramientas por mi cuerpo semidesnudo, pues tan solo me había quedado con mi ropa interior. No sabía en dónde estaba, pero todo estaba lleno de botones, luces y un montón de aparatos tecnológicos.
Lo único que sabía es que estaba en una especie de cama bastante fría y además sentía que estaba algo sedado. No podía ver del todo bien. Me sentía mareado y asustado. Pude ver de reojo cómo tenían a varios animales y criaturas que no podía reconocer, además de a otra persona más. Sí, un humano. Recuerdo tratar de zafarme de aquel lugar, pero no podía por más que lo intentara. Me habían inyectado algo en mi cuello, y lo único que vi fue aquellas criaturas diciendo cosas que no podía entender. Y fue así que cerré los ojos. Cuando desperté ya estaba en medio del campo, semidesnudo y bastante mareado. Además, ya era de mañana. Tenía un dolor de cabeza fuerte y mi cuerpo me dolía. Pero, ¿qué pedo? No tenía ningún rasguño en mi cuerpo. Revisé mi celular y eran las 6 de la mañana. Mi ropa estaba a unos cuantos metros frente a mí. Me la puse y después busqué las llaves del taxi. Después de aquel incidente, le conté lo sucedido a mi familia, pero ellos me dijeron que estaba loco y que tal vez había estado bebiendo o no había dormido bien la noche anterior. Me negaba a creer que lo que había vivido fuese algo que mi mente inventó, pero si lo piensas bien, el universo es demasiado grande como para que estemos solos. Sería bastante reduccionista pensarlo. Después de aquello, me dediqué a investigar cosas extraterrestres como hobby. Nunca estuve seguro de lo que pasó. Muchos me dicen que lo soñé, otros me dicen que estaba loco. Pero bueno, creo que sin pruebas es algo que nunca sabré. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente relato. Esto me sucedió hace poco. Soy del estado de Nuevo León. Crecí en una familia algo pobre y de clase media baja. De ese modo, mi padre estuvo en muchos empleos para poder sacarnos adelante a mí y a mis hermanos, ya que nuestra madre falleció debido a una complicación en el corazón. Nos las tuvimos que apañar para lograr una buena convivencia y también lograr salir adelante. Somos 3 hermanos, un hermano mayor y otros 2 más, pero debido a cuestiones de dinero, no tuve una buena situación educacional. Logré llegar hasta la preparatoria, pero no logré llegar a estudiar la universidad y la carrera que deseaba por eso. Es así que mi padre me metió a este negocio gracias a la ayuda de un amigo, pues recientemente un compañero había renunciado después de años de servicio, así que por eso pude entrar, supongo. Al principio dudaba de mis habilidades de manejo, pues nunca había montado un camión, y es un poco diferente de un Uber o una moto. Pero de poco a poco pude manejarme gracias a la tutoría de mis compañeros y superiores, por lo que me dieron mi primer camión al poco tiempo. Es así que empecé a hacer mis primeras entregas, primero por mi estado a varias sucursales y en camiones pequeños. Luego fui ascendiendo para poder ganar un poco mejor, aunque como soy el último hijo en la línea de la familia, estamos solo yo, mi hermana y mi papá, que ya está por jubilarse. También vivimos con mis abuelos y bueno, son buena gente pero muy supersticiosos, pues recuerdo que me decían que debía tener un rosario en la mano para poder alejar a los malos espíritus. También que rezara Padre Nuestros antes de dormir y que tuviera cuidado con las cosas que hiciera alusiones al diablo. Recuerdo también que mi papá trabajaba y nos quedábamos al cuidado de nuestros abuelos. Ellos nos llevaban a misa, quisiéramos o no. Los mayores iban resignados, mientras que nosotros los menores nos aburríamos demasiado por estar un largo tiempo sentados. Los sermones nos aburrían, pero mis abuelos decían que debíamos de estar bendecidos para que no atrajéramos al diablo y a los malos espíritus. Pero volviendo al tema, aquel día me llamaron para entregar unos paquetes. Eran varios productos que habían pedido los clientes en la tienda en línea, y me iban a pagar mejor que las entregas anteriores que había hecho. Así que bastante alegre acepté y se lo conté a papá. Él me dijo que era una buena noticia, solo que debía tener mucho cuidado en la carretera. Yo le respondí que iba a ser bastante cuidadoso como siempre lo había sido. Preparé mis cosas y me puse la alarma para despertarme lo más temprano posible
y así salir de manera puntual a recoger el camión. Es así que a la mañana siguiente me despedí de mi familia y me dirigí a recoger mi camión, el cual ya estaba cargado con los paquetes que debía entregar. Encendí el camión y me salí hacia la calle para poder acceder lo más pronto posible a la carretera. Estuve 30 minutos atorado en un embotellamiento de una de las calles que iba a tomar, así que aproveché para decirle a mi papá que ya estaba en camino hacia la carretera y que iba a demorar un poco más para poder dar la vuelta al inicio de esta. Poco después de salir del embotellamiento, pude ir directo a la carretera. Puse música un rato para pasar el tiempo y no aburrirme tanto. Aunque no lo crean, me divertía pasear por la carretera y me sentía tanto alegre como renovado. La verdad, era como estar en vacaciones, pero en vez de eso lo hacía por trabajo y además me pagaban. No podía creer lo bien que me la estaba pasando. El día estaba siendo bastante soleado. Además, iba cantando mis canciones favoritas y hablaba de vez en cuando en la radio del camión con mis compañeros traileros, que al igual que yo, me contaban sus anécdotas en casa o su día a día. Sí, una de las mejores cosas de ser trailero es el chisme. Poco a poco fue anocheciendo y supe que debía buscar algún hostel para quedarme a dormir. Fue así que me detuve a un lado de la barandilla y saqué mi celular para buscar algún hostel que me quedara cerca y que tuviera el espacio suficiente para poder guardar el camión con todo y el tráiler. Fue que de repente escuché cómo se movía el pasto y unas ramas crujían. A este punto ya era de noche, por lo que me llamó la atención el sonido, pues desde la altura a la que estaba no podía ver qué era lo que provocaba ese ruido. Me salí del camión para ver qué era lo que provocaba aquel ruido. Encendí la linterna de mi celular y empecé a alumbrar hacia el follaje al otro lado de la baranda de alambre y púas, algo clásico aquí en Latinoamérica. Bueno, lo que decía, fui a ver lo que hacían los ruidos cerca de la barrera. Me acerqué y solo pude ver cómo corrían unas cuantas ratas. Esto logró hacerme retroceder un poco por el asco e iba a volver a mi camión. Pero de repente, vi una silueta a lo lejos que llamó mi atención. Estuve debatiendo si saltar la barrera por unos cuantos segundos. De todos modos la salté y me fui caminando por el follaje. Se podían escuchar que mis pisadas eran algo pesadas, puesto que al pisar rompía las ramitas y la hierba era aplastada por mis zapatos. Aún seguía alumbrando con mi linterna. Mientras más me acercaba a aquella figura, más difícil era ver a mi camión a lo lejos. Cuando me acerqué, pude notar que era un hombre al que no le podía ver su rostro, todo debido a que estaba abajo y sostenía algo en sus manos. Obviamente no me acerqué tanto a él, pues no sabía qué tipo de gente era, así que fui bastante cuidadoso. Quise preguntarle si estaba bien, pero de un momento a otro, sentí algo pesado debajo de mis pies. Por un momento pensé que era un tronco pequeño y pesado, pero al voltear a mirar abajo, noté que era una pierna humana y estaba descuartizada. Pero ¿dónde demonios estaba el cuerpo? El hombre, que sostenía algo en sus manos, me volteó a mirar por unos milisegundos y pude ver que llevaba un brazo cubierto de mordidas y sangre. Esa sangre la llevaba el hombre en su boca y rostro. Él me miraba fijamente como un depredador a su presa. Lo sabía. Este hombre se los había comido. Así que de inmediato soltó el brazo y arrancó a perseguirme. Yo salí corriendo lo más rápido que pude. Tenía que llegar al camión y llamar a la policía. Este hombre, sin duda, no era normal, puesto que no me estaba persiguiendo como un humano. Estaba corriendo como un animal, en 4 patas. Afortunadamente, siempre he sido un joven que ha mantenido un buen nivel de actividad física, por lo que pude llegar al camión antes de que me atrapara y pude asegurar las puertas. Así fue que encendí el camión y me fui lo más rápido posible de ahí. Unos minutos después de conducir de forma frenética, decidí parar el camión un momento y llamar a la policía, siempre cuidando de que esa cosa no estuviera detrás de mí. Los policías al principio no me creyeron, pero viendo el estado en el que estaba, al final decidieron mandar una patrulla. Y lo sorprendente de todo
es que no lograron encontrar nada. Ni siquiera había manchas de sangre, por lo que me pude dar cuenta que esa cosa se había comido todo y no había dejado ningún rastro. Nunca más volví a pasar por esa ruta de noche y jamás me he vuelto a bajar del camión, solo por hacerme el curioso. Y rezo para que nunca más me toque volver a vivir una experiencia de ese estilo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Muy bien, vamos con el siguiente relato. Nunca me había pasado nada igual. Esta historia se remonta aproximadamente hace un año, más o menos. Llevo como taxista desde ya hace varios años en mi ciudad. Soy de Guadalajara, y aunque no lo crean, hay muchos lugares que se dice que están embrujados o que son paranormales, como el árbol del vampiro en el Panteón de Belén, la leyenda de la Casa de los Perros, entre muchas otras leyendas que son extensas de contar. Me uní a este empleo por la necesidad de encontrar uno debido a la pandemia, pues antes debido a eso trabajaba en home office, por lo que cuando la pandemia terminó me despidieron y tuve que buscar otra fuente de empleo, por lo cual busqué ofertas de empleo que tuviera que ver con la conducción, pues ya hace tiempo había tramitado mi licencia de conducir, así que estuve buscando sin descanso buenas ofertas, hasta que por fin encontré por la calle a gente solicitando taxistas para volver a llevar a la gente después del encierro. Es así que llevé mi solicitud y al poco tiempo me dieron la entrevista. Y al poco tiempo pude obtener el empleo. Y así pude echarle una mano a mis padres, que por ese entonces estaban enfermos del virus. Fueron tiempos difíciles. Es conocido que ser taxista puede llegar a ser peligroso debido a los saqueos, crímenes, inseguridad en las calles y también un montón de factores que hacen a México uno de los principales países de Latinoamérica en ser peligrosos. Además, ya casi no hay taxistas, puesto que la mayoría prefiere ir en Uber, aunque es una realidad que los taxistas son más baratos con sus precios que los Uber. Así que hay gente que sigue usando taxis por la diferencia de precios, especialmente cuando la tarifa es dinámica. He llevado a todo tipo de gente por la ciudad. A veces mis rutas van por el centro de Guadalajara, a veces por Tlaquepaque, o también por toda el área de Zapopan. Eso depende de qué tan lejos o cerca me queden varias rutas. Algo que me gusta de conducir es conocer la historia de las personas que se suben a mi auto. Muchos tienen historias interesantes y les sirve de terapia para sacar sus frustraciones. Además que me gusta escuchar lo que pasan. Es curioso de que hay gente que aunque no te diga nada, su modo de actuar lo dice todo. Mis clientes habituales suelen ser señores mayores que suelen contar historias del pasado y también de leyendas que se cuentan por generaciones desde tiempos inmemoriales. A lo mejor no lo saben, pero alrededor de todo Guadalajara hay lugares abandonados y supuestamente malditos. Muchos de estos, dicen, tienen energía maldita y que por eso no se deberían hacer exploraciones urbanas. Aquella vez estaba trabajando en mi jornada. Había dejado a varias familias y personas en sus destinos. Había dejado a la última persona cerca de la estación del tren ligero en Zapopan. Bueno, cerca de la Basílica de Zapopan. Por lo que después que me pagaran me puse a buscar una buena ruta para volver a casa con mis padres. Busqué en mi app de mapa una ruta más cercana en la cual no hubiera tráfico. Es así que en mi búsqueda logré hallar una buena ruta. Y luego encendí el auto para ponerme en marcha de camino de vuelta a casa. Vivo un poco alejado de los puntos más conocidos de la ciudad. Sin embargo, estoy acostumbrado a las largas distancias y también al tráfico. Lo único que quería era llegar a descansar y apagar mi cerebro un rato. Tenía 20 o 30 minutos conduciendo, cuando de repente mi auto comenzó a fallar, lo cual no era raro, pues hace unos cuantos meses atrás también me había estado fallando y lo llevé a arreglar. Les vuelvo a decir, en esos años no me había pasado nada extraño, así que no imaginaba lo que podía pasar. Mi abuelo solía decir que los espíritus te seguían por la ley de atracción. Al principio me parecía una tontería aquella ley de atracción y pensaba que era algo que las personas se habían inventado para justificar su buena o mala suerte.
Sin embargo, de repente mi auto se apagó. Intenté encender el motor con la llave, pero no lograba hacer nada. Ni siquiera escuchaba el clic al encenderse. Sin más remedio, no tuve más opción que salir de mi auto para poder revisar qué era lo que andaba mal. Por ende, si no podía encender el auto, tampoco podía escuchar la radio ni mucho menos poner música desde el Bluetooth. Fue así que abrí el capó para ver qué era lo que traía el motor y si había algo que le estuviera impidiendo funcionar bien. No veía nada raro. El aceite se había puesto hace aproximadamente un mes y también le había cambiado las balatas hace tan solo 2 meses atrás. No podía entender qué era lo que iba mal con el auto, aunque también no podía alumbrar bien con mi linterna mientras revisaba, pues no era una luz potente y era difícil saber qué era lo que provocaba las fallas del auto. Fue que de repente comencé a escuchar a lo lejos unos lamentos. Cabe destacar que estaba en una calle solitaria y que no había ni una sola alma, a pesar de ser las 8 de la noche. Aquellos lamentos se hacían cada vez más fuertes, mientras yo trataba de descifrar de dónde venían. Es así que pude vislumbrar a lo lejos la figura de una mujer. Parecía estar toda consternada, y me preocupé. Vi que ella se acercaba a mí lentamente. Se veía pálida, al punto casi de parecer una hoja en blanco. Seguía acercándose a mí entre sollozos y lamentos, y entre más se acercaba a mí, más podía saber qué era lo que decía. Podía escuchar que se quejaba mientras más se acercaba. Quise preguntarle si estaba bien. Ella iba descalza, su complexión era delgada, y aunque no lo crean, emanaba un aura extraña. Y ahí fue que la escuché por primera vez claramente. Primero escuchaba un lamento, y luego la palabra hijos. Así que pensé que no solamente era ella la que estaba perdida, sino también sus hijos. Estaba a punto de llamar a la policía, pero ella seguía acercándose. Y ahí la oí suplicar por sus hijos, pero esta vez con una voz diabólica que parecía venir desde el mismísimo inframundo. Y ahí fue que me di cuenta que no estaba en la presencia de una mujer, sino de un espectro, un fantasma, una leyenda urbana. Estaba ante la mismísima Llorona. No sabía cómo reaccionar. Tenía entendido que la Llorona era de la Ciudad de México o de otros países, pero no imaginaba verla en mi estado. Ella apresuró su paso hacia mí, y lo único que hice fue salir corriendo tanto como podía. Y al mismo tiempo podía escuchar cómo la Llorona me perseguía, gritando sus lamentos que ensordecían a toda la colonia. Tropecé con mis propios pies cerca de un terreno baldío, y ahí había un carro abandonado que básicamente no era más que chatarra. Y sin pensarlo, salté lo más rápido que pude y me oculté en la cajuela, rezándole a Dios que esa cosa no me encontrara. Y ahí pasé las próximas 3 horas, hasta que ya no pude escuchar más aquellos terroríficos llantos. Desde ese día, procuro tener cuidado con cualquier persona que veo en la calle mientras estoy conduciendo, y al mismo tiempo, recuerdo lo que me decía mi abuelo de la ley de la atracción.